¿Cómo le va, querida amiga, querido amigo? Seguimos enfilados aquí en UDG TV, 10 años a su servicio desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y me da muchísimo gusto saludar en esta emisión a mi compañera Josefina Real. ¿Cómo te encuentras? Julio Ríos, me encuentro muy bien, muchísimas gracias. Y pues qué mejor estando aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ya estamos en cuenta regresiva, decirle a nuestra audiencia que si por alguna razón no ha podido visitarnos, bueno, pues todavía tiene hasta este domingo. Vamos, Julio, a nuestra cápsula del día de hoy. Vamos iniciando en nuestro espacio. Sabemos que en el mundo hay culturas milenarias y Perú es una de ellas. Iniciamos con esta información. Dos culturas milenarias que han vencido victoriosas al tiempo y que en nuestros días son espacios donde los relojes parecieran detenerse. Son culturas en las cuales te das cuenta tú, número uno, de gran vinculación a la naturaleza. La naturaleza es lo principal y es lo que les da vida. Sus dioses son dioses principalmente que se contemplan como dioses majestuosos que van a regresar algún día. Como con nosotros con Quetzalcóatl, con ellos tenían sus dioses incas que algún día iban a regresar también, y que cuando llegaron los españoles, de igual manera confundieron los españoles con esa deidad que iba a venir. Y cuando tú llegas a la región del Cusco y de ahí te vas a la región de Valle Sagrado para poder irte hacia Machu Picchu, obviamente ves la cultura, vives la cultura, porque en muchas ocasiones parece que el reloj se paró. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en la parte de Yucatán, que es una maravilla cuando tú estás viviendo realmente los mayas. Los mayas no han desaparecido, ahí están, y se pidieron al señor Pocket, el señor Cuya, el señor no sé qué, o sea, y siguen hablando maya. De la misma manera, en el Perú se sigue hablando los dialectos originales. Los dialectos originales, tú vas, que es muy impresionante cuando tú vas a la zona de Chinchero, a la zona de Pisac, a la zona de Valle Sagrado, en el mismo Cusco. La gente se viste con su indumentaria típica, pero no se está disfrazando de indumentaria típica, sí se visten todos los días. Entonces, sí es un momento en que llegas a ver cómo esas culturas han trascendido y las sigues viviendo en el Perú. Sigues viviendo cuando tú vas y cuando tú llegas a Machu Picchu, que realmente sientes ese dinamismo, sientes algo que es verdaderamente impresionante cuando estás viendo una cultura como la cultura de los incas, que está viva, la estás viendo y estás viendo las maravillas que existen, ¿no? ¿Qué le pareció? Fantástico, ¿verdad? Incluso hay arqueólogos que aseguran que el origen de la vida está en Turquía. Habrá que ir a visitarlos, pero bueno, lo que acabamos de ver en estos momentos, Julio, es la maravilla de Perú, tanto Perú como nuestro país, pues con unas culturas milenarias. Sí, mi querida Josefina, toda la semana hemos insistido en que México y Perú comparten diferentes rasgos distintivos, y uno de estos es que también en esta nación inca hay un mosaico de colores, de sabores, de misticismo, de filosofía con los pueblos originarios, y aquí acabamos de corroborarlo con esta cápsula de las culturas milenarias. ¿Te parece si vamos ahora a otro asunto que también es importante, también tiene que ver con cultura, aunque pues desde el periodismo cultural, el homenaje Fernando Benítez, que en este año es para un colega de uno de nuestros canales hermanos? Lo digo porque todos los canales universitarios lo somos, y en este caso del Canal 11, Miguel de la Cruz, un periodista cultural de gran trayectoria, que recibe este galardón. Para Miguel de la Cruz, el periodismo cultural ha trascendido las barreras del trabajo, convirtiéndose en una forma de vivir, a través de la difusión, el análisis y la apreciación no solo del arte, sino del propio pensamiento que define la cultura.
Tan natural como lo es el andar mismo, desde que inició su trayectoria profesional, muy pronto el camino se bifurcó hacia los ámbitos de la cultura, integrando desde 1989 el equipo de trabajo de Canal 11, toda una institución en la televisión pública de México, donde Miguel de la Cruz ha construido un auténtico legado sobre cobertura periodística de las múltiples capas del entretejido cultural en el país. El profundo respeto hacia su oficio lo ha llevado a impulsar un periodismo serio y atractivo al mismo tiempo, libre de prejuicios, ideas preconcebidas y tendencias, pero flexible y adaptable a los cambios, las tecnologías y los públicos. Con más de 3 décadas con presencia en los eventos y festivales culturales más relevantes dentro y fuera del país, tras nutridos y esenciales diálogos con los protagonistas imprescindibles de las artes y la cultura en habla hispana, Miguel de la Cruz es hoy en día un referente obligado del periodismo cultural en México. Felicidades al colega Miguel de la Cruz, que yo siempre he admirado el trabajo de los periodistas culturales. Suelen ser personas de gran conocimiento en diferentes ámbitos y que tienen también una profundidad para analizar diversos fenómenos que van más allá de las artes, que a veces tienen ya que ver con lo sociológico, con lo psicológico, y pues en este caso Miguel de la Cruz tiene una trayectoria muy sólida. Este homenaje al periodismo cultural en honor a Fernando Benítez lleva este nombre. Fernando Benítez es un personaje que Josefina Real recuerda muy bien. Así es. Pues muchísimas felicidades, es toda una institución, porque además no es tan fácil. Ya cuando tienes una gran trayectoria sí se te hace fácil y cotidiano, pero eso de cuidar y no mezclar, porque hay quien confunde, y aquí no hay confusión, la cultura con lo artisteado, y aquí no se da, al menos no para el maestro de la Cruz. Muchísimas felicidades. Vamos a pantalla, Phil. Domingo 5 de diciembre. La película Lima Grita es un largometraje documental que, a través de la inmersión en distintas escenas musicales alternativas, retrata a la ciudad de Lima como un espacio sonoro, conformado por pequeñas memorias, sensaciones, retratos, conversaciones y poesía. Dirección: Diana Bonilla y Jimena Valdivia. Antes de la función, el cortometraje Amy Camus AR abraza la crisis de la desmaterialización de nuestros rostros y cuerpos, así como de nuestras búsquedas visuales de identidad nacional. El límite es la pantalla, y la pantalla es más que un marco de píxeles. La pantalla es mi rostro y mi cuerpo confundido. Dirección: Claudia Vanessa. Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara, 6 de la tarde. La película Solo el mar nos separa es un largometraje documental que reúne a 2 jóvenes directoras sirias en un campo de refugiados de Jordania y 2 jóvenes directoras indígenas en Lima, quienes intercambian correspondencia cinematográfica íntima a partir de sus experiencias cotidianas. Dirección: Cristi Cauper Silvano, Caroli Bautista Pizarro, Khaldija Amer Ali y Mara Mohammad Al-Khatib. Antes de la función, el cortometraje Yatracuy Experimento muestra cómo es que un proyector y una película Super 8 de 1973 son pretexto para recorrer las calles de Cajamarca, sacar el cine de las salas e irrumpir la cotidianidad. Dirección: Irma Cabrera. Sala Cineforo de la Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara, 6 de la tarde. Lima Grita y Solo el mar nos separa. Son los 2 largometrajes que ahora están a toda la disposición para usted. Los 2, por supuesto, me llaman la atención, pero sobre todo este segundo, Julio, porque lo que ya escuchábamos en esta narración es el encuentro de 2 directoras sirias y 2 directoras peruanas. Vamos a ver qué sucede. Yo quiero ver a ambos, porque Lima Grita es un documental que a mí me encantan los documentales, también me gusta la música, y como habla sobre esta escena de diferentes géneros que se mueven en esta capital peruana, sin duda un documental que vale la pena. ¿Y qué le parece si vamos a Phil de Bolsillo? Hola, bienvenidos a Phil de Bolsillo. Hoy les quiero recomendar otra saga juvenil que desde su lanzamiento en 2019 ha sido un gran éxito comercial. Se trata de la trilogía de literatura fantástica Los Guardianes de la Ciudadela, escrita por la española Laura Gallego.
El bestiario de Axlin, El secreto de Shane y La misión de Rox conforman esta serie que inicia en un planeta Tierra plagado de monstruos, donde los sobrevivientes intentan salvar a la especie humana de la extinción. Axlin, una chica que aprendió a leer y a escribir a pesar de que lo más importante en este mundo es aprender a cazar, decide emprender un viaje para estudiar a las horribles criaturas, clasificarlas e identificar sus debilidades. Laura Gallego es una vasta autora de más de 40 libros, la mayoría de ellos novelas dirigidas a un público juvenil. Es una gran seguidora de cómics y videojuegos y su literatura favorita es la fantástica y la ciencia ficción, influencias que por supuesto se ven reflejadas en sus obras y que han hecho de Laura Gallego ser una escritora muy querida y seguida por los adolescentes. Yo les recomiendo la trilogía Los Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego, publicada por la editorial Montena. Soy Elena Castillo, un saludo y hasta la próxima. Ahí está la recomendación. Agradecemos a Elena Castillo, Laura Gallegos, Guardianes de la Ciudadela. Mi querida Josefina. Nos recomienda nuevamente una trilogía infantil, juvenil y suena muy bien. También dice que son de las lecturas que atrapan a los jóvenes, que les hace adictos. De esta manera, Julio, vamos a una pausa y regresamos con más información. Regresamos de esta brevísima pausa y cómo se la está pasando con nosotros aquí en Enfilados, pues con muchísimas actividades. Y hay más, Julio. A lo largo de estos días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hemos tenido la fortuna de conversar con artistas, con cantantes, con autores y hoy continuamos con estas entrevistas, la del día de hoy con Diego Treyes. La verdad es que para mí es un tremendo honor ir con la delegación peruana, representar a mi país. El Perú tiene una literatura muy rica, tiene una tradición muy fuerte, tanto en poesía como en narrativa. Esta invitación, creo que a los peruanos y a toda la delegación nos llena de mucha alegría. Personalmente tengo una relación muy cercana con México, he estado muchas veces, soy amigo de muchos escritores, e incluso se publicó una antología que yo hice que se llama El futuro no es nuestro, que apareció en distintos países y en México también. Entonces mi relación con México es muy cercana. Además, soy bastante conocedor de la literatura mexicana. Así que, pues muy halagado y con muchas ganas de estar allá para hablar también de lo que yo hago, que ahora mismo también llega a México gracias a la editorial Anagrama. Mi última novela, La Procesión Infinita, que vamos a presentar allá, pues llegó a las librerías. Y bueno, creo que... Bueno, La Procesión Infinita es una novela que publiqué en el año 2017. Yo vivo en Francia, en París, y he tenido la suerte de que mis dos últimas novelas, Bioy y La Procesión Infinita, se publiquen en francés. Las dos son parte de una trilogía temática sobre la violencia política en el Perú. He tenido la suerte que ambas tengan menciones y premios, y que lleguen al Perú y a otras partes del mundo. Específicamente hablando de La Procesión Infinita, pues habla, hay que saber que la época de la violencia política, de la guerra civil en el Perú, empieza en el año, digamos, a inicios de los 80,
y recorre hasta el año 92, que es cuando se captura a Abimael Guzmán. Esta guerra cruenta, donde hay 70.000 peruanos que mueren, y a partir de la llegada de Fujimori, digo en el 92 porque en el 92 se atrapa a Abimael Guzmán, quien viene de morir, se da un autogolpe de Estado y empieza una dictadura de 10 años. Yo fui parte, viví en el Perú, tanto durante la época del terrorismo y de la guerra civil, y también toda mi juventud durante la dictadura, ¿no? Prácticamente yo me hice escritor en esa suerte de país afectado por la dictadura. Cuando cae Fujimori en el año 2000, yo casualmente también decido salir del Perú, hace muchísimos años que estoy fuera, y la novela La Procesión Infinita habla un poco de esta generación en la cual me siento parte, que se fue del Perú cuando cae la dictadura, pensando un poco que toda esta época de la violencia se había terminado. Y en realidad La Procesión Infinita habla de esa procesión que se arrastra, ¿no? Del trauma que tenemos los peruanos y que no hemos podido superar hasta el día de hoy, respecto a pues, nuestras diferencias ideológicas, políticas y ese pasado traumático que todavía no solucionamos, ¿no? La Procesión Infinita tiene personajes jóvenes. Hay un personaje que aparece mucho en todas mis obras, en casi todas mis obras, que es el Chato, que en esta ocasión se llama por primera vez Diego, y que tiene mucho del autor, pero es un personaje. Y hay historias que se entrecruzan sobre esta época, pero la idea básica que va saliendo mucho es la idea de que la dictadura no se fue, que en realidad cae formalmente, pero no se fue. Y si pensamos un poco en la política peruana, podemos ver que después la hija de Alberto Fujimori, Keiko, ha perdido 3 veces la elección. Quiere decir que casi 3 veces vuelve a ser presidenta, llega a ser presidenta, toco madera, esto quiere decir también que muchas de lo que heredamos de esta dictadura nos influye hasta el presente. Por ejemplo, la Constitución, ¿no? Una Constitución hecha para prolongar un modelo neoliberal que es el que prepondera en el Perú y el que está generando una serie de enfrentamientos, de problemas. Entonces, la Procesión Infinita habla de esto, ¿no? De una procesión que los peruanos arrastramos y que yo transformé en novela, con otras historias, ¿no? Porque la novela también ocurre en Francia, tiene muchos personajes femeninos, tiene un personaje que se llama Pochito Tenebroso, que habla de una forma tenebrosa. Y otra curiosidad es que, y en eso también hablaba de la cercanía con México, ¿no? En mi novela Bioy y en algunos otros cuentos que tengo, yo reproduzco casi siempre la jerga mexicana, que es una jerga que me gusta mucho, que creo que domino, porque he estado muchas veces, y que me parece muy literaria, me parece que tiene mucha fortaleza, ¿no? Entonces, quizás ese es un resumen apretado de lo que es no solo La Procesión Infinita, sino este proyecto de trilogía que voy a terminar muy pronto con la novela que estoy escribiendo ahora. Yo eso de tener la violencia política presente en mis obras, cabe decir que yo he escrito en ficción, he escrito 3 novelas. De hecho, ahora que lo recuerdo, presenté la primera en México, El Círculo de los Escritores Asesinos, pese a que nunca se publicó. No, sí se publicó allá, con una pequeña editorial. Y tengo 2 libros de cuentos. Mi primer libro, Hudson el Redentor, es un libro de cuentos que después yo consideraba una suerte de novela. Y digamos que yo me di cuenta de que en todos estaba presente al comienzo de una manera ubicua el tema de la violencia política, el tema de la violencia en general, que es algo que se vuelve el tema principal a partir de Bioy, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema que, si bien no es el único de mi obra, porque la literatura está siempre presente como tema, la vida de los escritores, las infamias de los escritores, la violencia de los escritores, y todo lo que genera este mundo, a veces un poco
extraño, que es el de la narrativa. En el Perú es extraño y a veces puede ser muy, muy, muy risible y también muy interesante. Pero la violencia se transformó en un tema principal a partir de Bioy, ¿no? Que es quizás mi novela más conocida. Yo llego a eso sin darme mucha cuenta, ¿no? Es decir, para mí era natural que en las novelas y en los cuentos que yo escribía, estuviera en el ambiente, por lo menos, una suerte de tensión o que lo que ocurría en lo que yo narraba era parte de un país que estaba en escombros o que estaba en plena guerra, ¿no? Muchas gracias por esta conversación. ¿Qué te ha parecido lo que Diego Treyes nos explicó, estos conceptos que estuvo desgranando en la charla? Sumamente interesante, Julio, porque pues un peruano él, vivió en su Perú, después tuvo que estar exiliado, conoce perfectamente México y pues nos deja la invitación a la lectura de sus novelas sobre la violencia política del Perú, el del Perú de antes y del actual. Ahí tiene usted la última palabra. Vamos a nuestra siguiente sección, es el momento de saber del Premio de Literatura Indígenas de América. La supervivencia de la lengua Ñu Sabi es un logro y una evidencia viva de la resistencia del pueblo mixteco, cuya permanencia es solo producto de la lucha constante y una capacidad de aguante contra todo tipo de violencia. Aunque la voz de Florentino Solano parece calmada y serena en un primer momento, contiene la furia latente que nombra la injusticia, observa más allá del horizonte y declara con una firmeza anclada en una cosmogonía ancestral su derecho a estar y a ser, a manifestarse y a tener un espacio propio en las expresiones culturales del México contemporáneo. Originario de Metlatónoc, Guerrero, Florentino Solano proviene de una comunidad que ha sido obligada a la migración dentro y fuera del país, dedicados al trabajo agrícola, sujetos a la opresión histórica por todos los frentes. Su obra, que transita entre la narrativa, la poesía y la crónica, transmite la belleza vibrante de una lengua que contiene la sabiduría milenaria del pueblo mixteco y que trae hasta el día de hoy, con talento indiscutible, el testimonio punzante de su resistencia. Interesante, sin lugar a dudas. Y mira, Julio, ya tenemos el tiempo encima, pero sí quiero decir, al principio de que hacíamos Enfilados, yo hice la confesión aquí a nuestra audiencia de que conocía poco de las propuestas peruanas, de los novelistas y un largo etcétera, pero que la FIL era importante para estos encuentros o reencuentros o encontrarles. Encontré a Yanina Rosales con su propuesta de libro Mi Peque ama la lectura, ampliamente recomendable. Así busque el título del libro y lo puedes descargar. Lo puede tener, lo quiere en físico, venga a la FIL, y si no, lo puede descargar. Interesante también, Julio. Mejor en físico, yo soy todavía de leer en papel, sí, así igual, que hay que adquirirlo aquí en la FIL, pero claro, también digital. Hemos llegado al final, Josefina, pero qué mejor manera de despedirnos que con la música de una auténtica leyenda de la música latinoamericana, Tania Libertad, en Foro FIL. Sin duda alguna, al hablar de la hermandad y los vínculos artísticos y culturales entre México y Perú, el nombre que resuena es el de Tania Libertad, que con una discografía que suma 45 álbumes de estudio, representa la fusión de ambos países a través de las postales de música regional. Con la experiencia de haber pisado los más importantes escenarios del mundo y tener en su historia más de 10 millones de discos vendidos y reconocida con galardones como el Latin Grammy, Lunas del Auditorio y Artista de la UNESCO por la Paz, Tania Libertad cierra el Foro FIL 2021 con su espectáculo Déjame que te cuente y te cante. Toda te la entrego a ti, tú
En ese concierto hará un recorrido por su virtuosa carrera musical, una trayectoria que comunica las culturas, música y tradiciones de México y el Perú. No hay ninguna duda de que en el espectáculo de Phil Guadalajara, Tania Libertad se sentirá como en casa. Agradezcamos y despidamos a Perú en compañía de Tania Libertad en punto de las 21 horas en Foro Phil 2021 el domingo 5 de diciembre, entrada libre.